Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Fácil no va a ser, pero igual partamos de la base que todo lo octubre o todo el final de septiembre, cuando entra el presupuesto del Congreso, y antes incluso, es como un clásico hito de politización. La oposición acusa al gobierno de malgastar y gastar en exceso, el gobierno le responde que es fiscalmente responsable, y empezamos después las discusiones si salud tiene suficiente, si hay cultura, que siempre es un debate. Pero mientras cada año cuestionamos los gastos, en el fondo de cada ítem, y pasan los 2 meses, se aprueba. Sin embargo, este año está pasando algo que yo por lo menos nunca antes había visto y me han tocado varios presupuestos de reporteo. Y es que la discusión viró hacia otro eje, lejos del Excel gigante que tendrán que digerir los parlamentarios. Y para explicar por qué esta versión, tengo que presentarles a quienes quizás algunos no lo conocen, pero ya a esta altura es bastante conocido por su trabajo arquitectónico, que es Ricardo Abouawad. Es un arquitecto urbanista, hoy decano de la UNAP, que lleva liderando un equipo asesor de Belín Matei desde inicio de 2024. O sea, imagínense, esto lleva más de, 18 meses. Llegó ahí tras una destacada carrera académica y proyectos emblemáticos y como parte de una generación dorada de arquitectos que incluye a Matías Klotz, con el que ha trabajado. Abouawad conocía antes a la candidata Matei, pero en un viaje a Medellín, que fue a principios del año pasado, donde fueron a visitar, ella como alcaldesa y él como experto, la experiencia de Medellín, que pasó de ser como la ciudad del narcotráfico, la ciudad de Pablo Escobar, a ser una ciudad hoy día en innovación social. Abouawad y la entonces alcaldesa hicieron clic y desde entonces se dedicó a trabajar para un potencial futuro gobierno de ella. Hoy día es coordinador y vocero de urbanismo y vivienda. En este camino de armar la parte programática, como tuvo este tiempo, el fondo fue todo el año pasado, Abouawad y su equipo se reunieron con cientos de actores del mercado de las viviendas sociales y de la infraestructura. Y ellos les fueron contando de a poco en las conversaciones para diseñar este programa que el Minviu, en el fondo, les debía mucha plata, que estaba en dificultades financieras, que no les permitía emitir factura y con eso cobrar o partir proyectos, que los dueños de terreno que habían vendido al Estado estaban a la espera. Entonces, en esa parte, el equipo programático empezó a levantar este tema de la deuda escondida al Serviu, pero hace mucho tiempo. Y fueron pocos los que escucharon con atención cuando el 17 de septiembre el presidente de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales fue a la Comisión de Vivienda del Senado y le pusieron los números a los parlamentarios. Es decir, en el fondo, el 17 de septiembre, vinieron las empanadas, las fondas, y esto que había sido, en el fondo, una denuncia ante el Senado, no le pusieron atención en el gobierno, no le pusieron atención en otros comandos y quedó ahí como un hito. Pero Abouawad no lo soltó. Y el lunes 21 publicó una columna en La Tercera, es columnista habitual, titulada Vivienda sin recursos. O sea, el lunes pasado, estamos hablando de hace 10 días. Una semana, en verdad, estoy poniendo días, donde citaba lo presentado por la asociación y alertaba que ya estaba repercutiendo. El Diario Financiero sumó más datos y actores con sus testimonios, incluso hoy día mismo se vieron, pero vieron una carta en el Mercurio, un testimonio de un empresario que está como en dificultades. Y ahí en adelante, Matei tomó este tema y se transformó en una protagonista del debate presupuestario. Al interior del comando se les nota súper contento de poder tomar la agenda, algo que programáticamente les había costado. O sea, no habían logrado, tenían un programa súper robusto, pero ellos mismos decían, no lo estamos logrando transmitir. Les volvió el alma al cuerpo, me dice uno, otro me dice, cambió el ambiente, los equipos programáticos. Dicen que ya con el pie cero, o ese concepto del pie lo ponemos nosotros, que fue una propuesta lanzada a principios de julio, ya habían tenido un pequeño acierto en esta área programática. Sin embargo, esto los llevó a otro nivel. Pero más allá del protagonismo de Matei en el debate, lo que se reveló esta semana son las deudas del Minbu. Siempre digo mal, Minviu, no sé, Minbu, me cuesta mucho. Están marcando el debate. Una muestra de eso es que el día que se presenta el presupuesto, esto es una muestra como una prueba así bien poco teórica, pero es interesante. La prensa escrita siempre compite, y yo trabajaba en el Diario Financiero, competíamos por el día que se presentara el presupuesto, quién tenía la cifra, quién tenía el guarismo más cercano. Y hoy día, se fijan, salvo el Mercurio, que adelanta un 1,5%, el resto de los medios está con otro foco. Y el presupuesto se presenta hoy día. ¿Y por qué? Porque efectivamente ahí no está el tema. El gobierno está consciente de que la agenda se le está moviendo para otro lado y desplegó con todo. Ayer se reunió, como bien contaban en la mañana, Ramón y la Coneja, el comité político en Cerro Castillo. Llegó Lautaro Carmona, Ricardo Lagos Weber, el senador Wenchumilla, el senador Juan Ignacio Latorre y
trataron ahí del fondo mostrar una visión unida. También el ministro Grau se reunió con Jimena Rincón, que va a presidir la comisión mixta y que, como sabemos, en los últimos meses ha tenido una tensa relación con el gobierno. Y el mensaje comunicacional fue el mismo para todos: responsabilidad fiscal y responsabilidad social. Entonces, hay que mirar hoy día qué es lo que viene, de alguna manera, porque este debate ya no está ahí, sino que está en otra parte. Primero, lo conversado ya en términos de la deuda oculta total. Ya hay algunos números en vivienda, en infraestructura, algo también en salud, en educación se ha hablado poco, pero la presión es para transparentarse luego. Cuando el Estado le debe a proveedores en total, ¿cuánto se sabe? No han podido facturar o han facturado impagamente. Esto es clave de determinar, porque un experto me lo explicó así. Me dijo, es como diferente proyectar si estás al primer escalón de la escalera o estás en el último. Si estás en el último, subes al piso. Si tú estás en el primero, tienes que hacer todo un camino para llegar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto está la línea base movida? ¿Cuánto, en el fondo, estas deudas escondidas va a haber que sincerarlas ahora o en el futuro cercano? ¿Y cuánto, en el fondo, eso va a determinar el resto de la discusión del presupuesto? La ministra vocera Ceboller, en un titular, se hizo una especie de punto de prensa, que en materia de deuda fiscal, durante el gobierno de Boric ha caído el nivel de endeudamiento a ser el menor en los últimos 10 años. Pero esa es la deuda que tenemos con el mercado financiero. Es la deuda que el país tiene en bonos soberanos. Es la deuda formal. La pregunta es, ¿cuándo esta deuda que no está publicada en ni una parte? Y la pregunta, Marely, es si esto cobra relevancia ahora porque hay una presunción de que es muy alta o porque extraordinariamente se ha puesto foco en esto como antes no se había hecho. Me explico. Alguien podría salir diciendo, pero esto siempre ha ocurrido todos los años, siempre está una línea allí o una cifra, pero nunca ha sido como tema. ¿Por qué tendría que hacerlo ahora? Miren, yo no, o sea, por razones obvias, como una deuda más o menos oculta, o sea, está como ahí en una parte, no hay dónde buscarla, no es que yo me pueda meter y esté consolidada. No me siento responsable para decir que antes no la había. De hecho, da la impresión de que esto se arrastra durante muchos años. Uh-huh. Sin embargo, el crujido que ha tenido el sector inmobiliario, infraestructura y construcción, no solamente por el tema de las viviendas, sino que por el tema de empleo que genera esa área, ha llevado la atención a un nivel mayor. Entonces, hoy día se pone de la palestra. Yo creo que el minuto que se empiece a investigar se va a ver cuánto esto es de arrastre y cuánto es de este gobierno. Ahora, el punto es que, incluso pensando sin el tema de las responsabilidades políticas, el tema es que es lo que tenemos que tener en cuenta para armar un presupuesto serio. Ahora es una súper buena pregunta. Yo me imagino que de aquí a un par de meses, cuando termine el presupuesto, vamos a tener más o menos clarito. Sí. Esperemos. Y lo segundo es algo que tampoco está, al menos no está escrito en las glosas o en el Excel, que es el cálculo de los ingresos. Si tomamos el gobierno entero de Gabriel Boric, la diferencia entre los ingresos esperados y los recibidos por el fisco han sumado hasta ahora $10.500 millones. O sea, eran $10.500 millones que se pusieron en estos documentos que llegan a los parlamentarios, pero que no estuvieron. Este año ya hay 3.000 millones. Antes de partir, el ministro Marcel envió a la Contraloría un documento para su visado, porque esto tiene que ser visado por la Contraloría, donde reconoce una sobreestimación de los ingresos que va a cambiar el déficit 2025 de este año, de 1,1% del PIB a 1,6% del PIB. Y el que viene de un 0,5% del PIB al doble, al 1,1%. Entonces la pregunta es, ¿los ingresos dónde están? ¿Qué pasó? Bueno, el argumento es bastante razonable. Tiene que ver con el impacto de los shocks macro 2019-2022 que se arrastran. No es que termine la pandemia y se termina el problema, se arrastran. Pero también la menor recaudación de las reformas tributarias, entre otros factores. Entonces, en el presupuesto que mañana empieza a discutirse, hay algo más que dilucidar, que tampoco está. Es qué tan optimistas estamos siendo con los ingresos cuando ya llevamos tantos años sobreestimándolos. Y si no van a estar, en el fondo, este guarismo del 1,5% se sostiene con dificultad. Entonces, para terminar el tema presupuesto, hoy día, en el fondo, es un día clave. A las 10 de la noche está la cadena, y vamos a saber, en el fondo, los detalles probablemente mañana de cada ministerio y todo, pero el foco está en lo que no está en ese papelito. Así que vamos a ver, ahora a las 8:30 está en nuestra radio hermana 13C Nicolás Grau, ministro de Hacienda. A las 8:30 de una entrevista. Me imagino que algunos de estos temas ahí los podrá ir aclarando. Revuelto el ambiente, ¿eh? Coincido contigo, como nunca, con otro foco,
Es verdad eso, Como que me hizo mucho sentido eso, que todos estábamos siempre, ¿cuánto será? ¿Quién le apuntaba exactamente al guarismo? El guarismo o a los ministerios, típico, la dotación de ministerios. Pero hoy día como que el eje se viró Sí, y sí. estamos en una cosa que es como paralela, es como un mundo paralelo que estamos empezando a ver, como dices tú. Yo creo que deberíamos empezar los próximos días a tener más cifras y sería bueno, por último, tenerlo sincerado para las dos cosas, tanto los ingresos como esta deuda oculta, para poder hacer en el fondo un presupuesto sostenible. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl